Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hablar sobre la sociología y la organización de las emociones, que para los momentos que estamos viviendo es quizás importante recordar algunas cosas. Generalmente lo que se espera de la sociología son explicaciones estructurales donde la causalidad suele ser el recurso más utilizado. Tal cosa ocurre debido a tal otra, o por varias otras. El tema suele ser un objeto monolítico, que se llama la sociedad. Las explicaciones, al ser causales, o a veces las llaman determinadas o multideterminadas, tienden a pasar por alto descriptivos más narrativos. En la sociología hay una corriente de pensamiento para las cuales las emociones han jugado un papel central. Eh, y donde predomina esto que llama una perspectiva narrativa. La perspectiva narrativa, es decir, para poner en sucesión un acontecimiento con otros, tiene como principal referencia ya no las, comillas, estructuras, sino un horizonte temporal. Siglos, años, semanas, días, eh, donde hay un antes y un después. Este horizonte temporal ya no está formado por hechos, que pueden ser tratados como cosas, como clásicamente decía una frase, en mi opinión, no tan afortunada de Durkheim. No es un horizonte temporal formado por hechos, sino por acontecimientos. ¿Cómo se diferencia un hecho de un acontecimiento? Eh, es, por ejemplo, la diferencia que hay entre decir, eh, ayer es un hecho que fallecieron 40 personas. Ese es un hecho estadístico, no es comprobable. Y otro es decir, ayer falleció mi padre, que probablemente era uno de los 40 además. Eh, donde ahí lo que se está narrando es un acontecimiento. Un acontecimiento que el primero es un dato estadístico. El segundo es un acontecimiento que cambia la perspectiva de la vida de los deudos. Por ejemplo, ahora soy huérfano, o estoy muy apenado, los planes que tenía para el próximo cumpleaños de mi padre ya no va a poder resultar, o me acuerdo de todos los momentos que pasé con mi padre. Es decir, una serie de ramificaciones que, digamos, viendo el resultado estadístico de ayer fallecieron 40 personas, no tiene esa misma connotación. El dato estadístico, como la propia palabra lo indica, se formó para orientar la acción de los estados. Y hasta ahora cumple esa indispensable función. Al punto que, por ejemplo, la demografía y la economía, que son dos aspectos fundamentales para la marcha, tener información sobre ello es fundamental para la marcha de los estados, eh, no pueden manejarse sin estas herramientas estadísticas. Eh, Curiosamente, fue un sociólogo encargado de la Oficina de Estadísticas de Francia en el siglo XIX, Gabriel Tarde, que estudió las estadísticas como una reunión de hechos individuales y que deberían rastrearse en su singularidad. De paso se ha dicho, por ejemplo, ahora un poco eso lo vemos cuando, por ejemplo, a propósito de la actual pandemia, se hace la búsqueda del paciente cero. Es decir, me interesa
tal cantidad de número de pacientes, sino cuál fue el primer paciente con el que empezó todo. O cuando se empiezan a rastrear los contactos individuales que ha tenido cada infectado, que de hecho es una de las estrategias más exitosas junto con la reclusión en las casas. Es decir, el tomar cada caso no como solamente parte de una serie, sino empezar a rastrear qué otros contactos individuales hubo. El siguiente paso de tarde fue reconocer esos acontecimientos como momentos de creación, que siempre son referidos a un acontecimiento. Tarde, por ejemplo, él usa el ejemplo de la invención de la rueda. Para Tarde no es una invención en general o un episodio inevitable, sino él dice, a alguien se le ocurrió en un determinado momento, y luego eso tuvo un efecto de una creciente difusión. Tranquilamente alguien podría no habérsele ocurrido y no habría rueda, como de hecho fue el caso de las civilizaciones, de las sociedades andinas, por ejemplo, tanto en la costa como en los Andes, donde digamos la rueda no, digamos, son sociedades que existieron durante muchos siglos, una detrás de otra, y pues la rueda no estaba ahí entre el horizonte de herramientas disponibles. Quería mencionar ahora otro gran sociólogo que se llamó, alemán esta vez, que se llamó Georg Simmel, y que dio un paso más allá de lo que había señalado, paso más de lo que había señalado Tarde, y afirmó que las formas como la gente se relaciona es la base de la comprensión de las sociedades modernas. Para este autor, el énfasis narrativo ya es inevitable. Y lo que explica, por ejemplo, cómo en la obra de este autor Simmel hay una fuerte presencia de narraciones históricas para apoyar sus argumentos. Para Simmel, esa forma de relación de la gente corresponde a cualquier época. De esta manera tenemos asociaciones, por ejemplo, de dos personas, como puede ser la relación entre la madre o el padre con el hijo, hija, o la relación de tres personas, el padre, la madre y el hijo, hija. Y luego otras asociaciones más amplias, los vecinos, el colegio, el centro de trabajo, las visitas a establecimientos como tiendas o mercados, las asociaciones religiosas. Una de estas formas, de estas asociaciones son abiertas y públicas, otras son cerradas y secretas, con los correspondientes afectos que acompañan cada tipo de asociación. Otras son asociaciones que son formadas en función de algún tipo de conflicto, desde el militar hasta las relaciones laborales, ejércitos, sindicatos. Hay un momento adicional que quería destacar, que es cómo la propia identidad individual, en la que cada quien piensa que es, o sea, lo que cada uno de nosotros piensa que es, viene en realidad de los demás, de las expectativas que tienen respecto de nuestros comportamientos y, lo más importante, nuestra capacidad de anticipar tales expectativas. Es decir, intuir, adivinar o tener la certeza de cómo, si es que yo hago algo, el otro va a reaccionar de tal o cual otra manera, y esa es la reacción que yo estoy buscando. Un ejemplo muy sencillo. Nos levantamos en la mañana y nos miramos al espejo. La manera entusiasta o desalentadora como entendemos la imagen del espejo
está en función de las expectativas de otros. Es decir, me veo bien, me veo mal, en el sentido en que los demás me van a ver bien o los demás me van a ver mal. El arreglo personal es otro aspecto que actúa en función de las expectativas de los demás. Estas expectativas no son estáticas, cambian profundamente de manera constante. Y es ahí donde los procesos de opinión en una cultura democrática tienen una importancia fundamental. De hecho, una expectativa de los demás, esa expectativa de los demás, perdón, es parte de nuestra identidad y son posibles gracias a la comunicación que hay entre los miembros de una sociedad. Por lo tanto, la novedad juega un papel muy importante. La novedad en términos de novedades de ideas. Piensen ustedes, por ejemplo, en esa frase de voy a decir algo que no es políticamente correcto. Y luego viene alguna cosa a continuación. Es una forma de decir, lo que voy a decir no corresponde a un cierto tipo de expectativas, sino corresponde a otro. Pero la frase es interesante por el efecto de anticipación. Voy a decir, en realidad ese voy a decir está presente en todas nuestras formas de comunicación. Y es un voy a decir, pues que no es tratar de entenderlo como algo puramente lógico y causal, bien poco realista. Son anticipaciones que van cargadas de sentimientos, de emociones. Naturalmente también está presente Freud, que inauguró una línea de pensamiento para entender los comportamientos colectivos de excepcional importancia para la psicología en masas. Desde sus propias obras Torre y Tabú, o Psicología de Masas y Análisis del Yo, o la continuación especialmente talentosa, unas décadas después de Wilhelm Reich, en Psicología de Masas del Fascismo. Pero su base teórica, por así decir, era un poco distinta y se formó como una prolongación de su práctica clínica. Razón por lo cual en esta ocasión no me voy a detener en Freud. De lo que hemos visto es que esta sociología atenta a las emociones, que reconoce un lugar a las emociones, se concentra en la relación entre los individuos ante sí mismos y como parte de asociaciones. Eso es una sociología más a escala de lo que experimentamos cotidianamente. En la vida cotidiana, además, nos enfrentamos con nuestras propias emociones. De hecho, lo que llamamos el orden social es un espacio donde confluyen normas, estructuras y estilos. Los dos primeros pueden ser formulados de una manera lógica, abstracta, si cabe, las normas y las estructuras. Los estilos son menos definibles y son materia de una descripción. Es en esos estilos públicamente reconocibles que el orden social se hace y rehace continuamente. Es un tejido de emociones, por el cual sabemos la manera como las cosas pueden ser hechas bien. Esta consideración es muy útil desde el punto de vista de la norma escrita. Es importante porque en nuestra sociedad la fuerza de la norma escrita es muy precaria, consecuencia del retraso en la educación letrada. Durante el siglo XIX estuvo prácticamente reducida a la nada y recién en los comienzos del fin del siglo XIX, comienzo del XX, empieza a haber un poco de trabajo de difusión de la alfabetización. Entonces las normas, cosa que generalmente no pensamos, las normas en realidad son escritas y luego se convierten en costumbres. Pero el Perú es una sociedad donde si bien las normas tienen un alcance relativamente laxo, tampoco el Perú es una sociedad estructurada pues, en base a
ceremonias de estricta observancia, ¿no? Como ocurre en sociedades rurales más bien pequeñas, donde el orden social es definido no por un conjunto, no por códigos escritos o normas escritas, sino por un régimen muy pautado de momentos ceremoniales. Pero en el Perú, eso, digamos, las ceremonias tienen su notable presencia, pero no definen la forma como debemos portarnos como colectividad. Eh, entonces, lo que entre nosotros adquiere mucha importancia es el estilo de hacer las cosas. Eh, adquiere casi una fuerza enorme. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado muchas veces, porque es una expresión muy cotidiana, cuando alguien está enojado con alguien, con una persona o con algún funcionario o funcionaria, generalmente una expresión es que no es lo que dijo o lo que me dijo, sino la manera en que lo dijo. Nosotros somos, como sea, extremadamente sensibles a la manera, como se dice en las cosas, al estilo con el que se hacen las cosas. Bueno, ese estilo es el que yo creo que en estos momentos de la pandemia están sujetos a una enorme tensión, porque por un lado son los estilos que son nuestros propios recursos para mantenernos comunicados con los vecinos, pero también es un momento donde esos estilos tienen que adaptarse a las necesidades de nuevos hábitos, que es ahí donde está habiendo un poco de dificultad por múltiples razones, desde una carencia de una infraestructura, de instituciones que permita un rápido y breve acceso a ciertas instalaciones en la calle, a temas de, bueno, la norma dice tal cosa, pero mi estilo de hacer las cosas es otra. De ahí sí hay un conflicto y un fuerte conflicto. Creo que eso es materia de una explicación un poco más amplia, pero quería dejar, sí, muy señalado como la sociología es una disciplina que para tratar este tipo de situaciones como la pandemia, es una disciplina que puede ser sumamente útil, porque el orden social está compuesto por emociones y no como generalmente se lo pone las emociones como la parte irracional frente a una cierta racionalidad, que es la visión más dominante en otra forma de hacer sociología, sino que las emociones están pues directamente conectadas con nuestras propias acciones con los demás, con nuestra manera de relacionarlos con instituciones, con la manera de entendernos a nosotros mismos, eh, como la manera como gestionamos ciertos miedos colectivos o ciertas angustias personales. Todo eso se hace dentro de un cierto estilo, y un estilo que hemos recibido de la sociedad en la que peruana, y dentro de la sociedad peruana, en la ciudad particular en que cada quien esté viviendo, que ha cerrado ciertos estilos y que es necesario pues conocerlos, entenderlos y sobre esa base poder plantear modificaciones. Bueno, eso era lo que quería decirles y muchas gracias.